Hola a todos, hoy voy a hablarles del descodificador inalámbrico que está ofreciendo Movistar cuando se contrata uno de sus paquetes de fusión. Para empezar, vamos a hacer un unboxing. Como sabrán, recientemente Movistar sacó nuevas ofertas para fusión, entre las cuales tienen varios paquetes interesantes y el que yo elegí fue el Fusión Oso. En mi caso, yo ya tenía internet con ellos, así que decidí realizar el pedido por internet. Una vez realizado el pedido, me llamaron para preguntar si mi televisor tenía conexión HDMI y para confirmar la dirección del envío. Al día siguiente, recibí el paquete con lo necesario para la instalación. Entre lo recibido tenemos un cable estándar HDMI, el cual vamos a utilizar para conectar el descodificador con el televisor. Luego tenemos el empaque donde viene el descodificador. En él incluyen un pequeño manual de instalación y el certificado de garantía. También tenemos el control remoto, el cual trae un manual de uso y un buen detalle. Incluyen también las baterías. Por otro lado, tenemos un cable de red para aquellos que no quieran realizar la conexión por Wi-Fi, la fuente de alimentación y lo más importante, el descodificador. Como pueden ver, es bastante pequeño, de tan solo 15 centímetros de ancho y largo y 4 centímetros de altura. En la parte trasera tenemos el botón de reset o inicialización, la conexión audio-video si el televisor no tiene puerto HDMI, un puerto USB para funcionalidad futura, la conexión para el cable de red, puerto HDMI, ranura de micro SD también para funcionalidad futura, la entrada para la fuente de poder y por último el botón de encendido y apagado. Algo muy importante a tomar en cuenta, si se va a conectar el descodificador por Wi-Fi, este solo es compatible con la frecuencia de 5 GHz. El router que actualmente ofrece Movistar para las instalaciones de fibra óptica es el HGU. Este incluye la frecuencia de 5 GHz y con él la instalación es muy sencilla. En caso de que tengan fibra óptica instalada pero no el HGU, mi recomendación es que lo compren a través de la página de Movistar. Entre las bondades adicionales que ofrece, aparte de la frecuencia de 5 GHz, es una mayor cobertura y la comodidad de incluir ONT, router y video bridge en un mismo equipo. Actualmente cuesta 50 € si uno mismo realiza la instalación o 100 € si se solicita que venga un técnico a instalarlo. Teniendo el HGU, la instalación del descodificador es muy sencilla. Solo es necesario conectar el cable HDMI a un puerto libre del televisor y la fuente de poder. Con ello tendremos la instalación física completada. La primera vez que encendemos el descodificador hay un proceso de inicialización que demora algunos minutos. Una vez finalizado este proceso, nos aparece el asistente para la conexión a internet. Como pueden ver, tenemos tres opciones:
Wi-Fi automática, también conocida como WPS, Wi-Fi manual y cable Ethernet en caso de que se realice la conexión por cable de red. En mi caso, decidí hacer la conexión de forma manual. Al seleccionarla, esta opción busca las redes de 5 GHz disponibles, se procede a seleccionar la correcta y se coloca la contraseña del Wi-Fi. Una vez conectado, aparecerá un mensaje y luego de unos minutos el descodificador empezará a sintonizar los canales de televisión. En mi caso, apareció una ventana mencionando que existía una actualización. Procedí a realizarla, la misma tomó unos minutos y con ella la instalación había finalizado. Entre las funciones básicas tenemos el menú principal. En él podemos acceder a los contenidos que nos ofrece la suscripción que hayamos solicitado. Entre las opciones que vemos arriba tenemos la guía para ver la programación de los canales. Podemos también acceder a nuestras grabaciones y buscar contenido mediante diferentes categorías. Al final tenemos un menú muy importante, que es el de los ajustes del descodificador. Aquí les recomiendo que ajusten dos opciones. Primero, el modo de pantalla. Aquí podrán elegir el tipo de conexión que están usando y la resolución que les permite su televisor. Luego, si su televisor tiene Dolby Audio, recomiendo lo activen y seleccionen el modo compatible. Una vez que guarden la configuración, el descodificador hará una prueba de sonido. Si la escuchan, todo estará bien. Si no, prueben intentar cambiar el modo seleccionado. Por último, quería mostrarles la guía. Como mencioné anteriormente, a través de ella podrán ver la programación de los diferentes canales. Para ingresar al canal, simplemente presionamos el botón de play. Para grabar, presionamos el botón de grabar. Y si le damos al botón de OK, tendremos acceso a más información. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Si tienen cualquier pregunta, no duden en hacer un comentario. Hasta la próxima.